Amigos del país, buenos días. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Doctor Avia Yala. Quiero saludarlos a todos ustedes, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. La línea está totalmente habilitada, el 214-8401, también el 720-63589. Quiero empezar con la recomendación de siempre, además de que nos busque a través de redes sociales, pues que esta es una opción de salud. Nosotros estamos trabajando y pensando ya desde hace más de 3 años, más que todo en la información y en la educación, cuando hablamos de temas de salud para poder prevenir patologías o problemas que se presentan a lo largo de nuestra vida. Nuestros especialistas, por supuesto, siempre van a tener los brazos abiertos para todos ustedes, las puertas abiertas, pero es su decisión si en algún momento los van a buscar o no, y si se van a animar, por supuesto. Lo más importante y el fin es que estemos informados y conozcamos estos temas de salud que vamos revisando en Doctor Avia Yala. Así que comenzamos. Hoy hablamos acerca de evaluación auditiva en niños y recién nacidos, así que realicen sus consultas. Este es un tema que nos animamos a tocar por primera vez, pero que de verdad es importante y necesario. Cualquier duda que tengan en casa, por favor, con relación a ello, o cualquier otro problema de audición que usted esté identificando en algún miembro de su familia, pues comuníquese con nosotros. Vamos a hablar de este tema junto al doctor Erwin Rivera, quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, tranqui. Una alegría que esté con nosotros, por supuesto, que se haya dado tiempito y que pues comparta también con absolutamente todos nosotros, nuestros amigos en casa también, este tema que es bastante necesario. Evaluación auditiva, doctor. Tal vez, pues cuando hablamos de audición en familia, en niños, no es un tema prioritario, por así decir, dentro del hogar. Sin embargo, debería de serlo. Sí, todos deberíamos saber cuánto escuchamos. Desde pequeñitos hacemos medir los lentes a nuestros hijitos, nos preocupamos de cómo están mirando, si tienen alguna alteración visual, pero a veces nos descuidamos de saber cuánto están oyendo. Y después son los profesores los que llaman a los papás, les dicen no me presta atención, o parece que no escucha, o alguna cosa está mal, y cuando buscamos eso resulta que mucho tiempo ha estado con déficit auditivo el niño, y nos damos cuenta tarde, y el rendimiento escolar y todo lo avanzado no va de acuerdo al resto de sus compañeritos. Entonces es bueno saber cuánto escucha siempre una persona a cualquier edad. Al nacer, doctor, ¿existe, por así decir, un protocolo para que sepamos si es que nuestros niños tienen absolutamente todas las funcionalidades físicas? ¿Incluye ello una evaluación auditiva? En todos los países del mundo deberían hacerse tamizajes auditivos, saber si el niño escucha o no escucha, lo más antes posible. Nuestro país es de los pocos que no tiene un protocolo de tamizaje auditivo universal. Hemos pataleado mucho tiempo hablando con las autoridades para que esto se pueda realizar, pero los tiempos no han ido muy bien y no lo tenemos hasta el momento. Debiera hacerse. Y esas evaluaciones son un poquito más difíciles de hacer porque no tenemos la colaboración del bebé para decirnos si escucha. Y no hay un estudio en el mundo entero que nos diga él escucha tanto, siendo un estudio objetivo donde no participe el paciente. Hay que hacer valoraciones, hay protocolos que hay que hacer, y hay que recurrir a los profesionales que se han capacitado para eso, y esos son los fonoaudiólogos. A veces decimos, queremos que se compre un aparatito y la enfermera sea la que apriete los botoncitos, o un médico general, etcétera, etcétera, y no están capacitados para valorar la audición. Nosotros sí formamos recursos humanos en diferentes universidades para formar esta profesión, y sean ellos los que profesionalmente están capacitados para valorar la audición en los bebés, en los niños, a toda edad. ¿Cuándo deberíamos de realizar entonces? Ya estamos despertando el interés en casa, en las mamás, papás, en los familiares, quienes están rodeados de niños, tienen niños en casa. ¿Cuándo entonces deberían de realizar esta evaluación? ¿A dónde acudir? Y pues, ¿cómo se realiza esta evaluación? Ya sea mediante el pediatra o el otorrinolaringólogo, se hacen las solicitudes de los estudios que sean necesarios para saber si escucha, primero; 2, cuánto escucha; y 3, cuánto comprende de lo que escucha un paciente. Esa selección de estudios los hacen los profesionales al respecto. Las personas que realizan estos estudios son los fonoaudiólogos. Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las capacidades que tenga el paciente, son diferentes factores.
los que nos dicen qué estudios se tienen que seleccionar para valorar la audición de un niño. Se tiene que saber cuánto escuchamos, todos deberíamos saber cuánto escuchamos. Entonces, independientemente que tenga o no problemas, que no le moleste, que tengan bajo rendimiento escolar, deberíamos hacer la valoración de la audición y deberíamos exigir, o por lo menos no exigir, pero hacer a un recién nacido lo antes posible valorar la audición, porque el tiempo que se pierde sin una buena audición respecto al desarrollo del lenguaje, la memoria, es un tiempo perdido que se recupera muy difícilmente. En casa, ¿cómo nosotros podemos identificar que nuestros hijos necesitan de esta evaluación, que tal vez tienen alguna pérdida auditiva? ¿Existe alguna forma de poder darnos cuenta? Hay diferentes criterios, desde que no responda a los aplausos en los bebés, no respondan a las llamadas, ponga muy fuerte la intensidad del sonido en la televisión, en sus videojuegos y demás, pero independientemente de si tienen o no los síntomas, se tiene que saber cuánto escucha un paciente, entonces vale la pena que hagamos la medición de la audición de nuestros niños. ¿Cuál podría ser la causa, doctor? ¿Qué podría estar produciendo esa pérdida auditiva o que tal vez directamente no tenga audición nuestro pequeño? Ya, hay causas hereditarias, hay causas congénitas, hay infecciones maternas, hay problemas genéticos, hay un montón de causas para las cuales un paciente puede tener un déficit auditivo desde el nacimiento y pasando por el resto. Las infecciones, el sarampión, la rubiola pueden bajar enormemente la audición de un paciente. A veces es muy difícil saber cuál ha sido la causa. Es como tener un cable, vino una tijera, cortó el cable y ya no pasa la audición. Y hacemos las investigaciones y ya no encontramos el causante, pero sí tenemos el déficit auditivo. Entonces, hay que hacer lo más pronto posible siempre la detección de los pacientes con alteraciones auditivas, porque es un daño neurológico, pocas veces se revierte. ¿Qué podría significar ello, doctor? Y si es que la pérdida auditiva se puede llegar a dar en ambos oídos, o se da primero en uno. ¿Cómo es ese procedimiento o el proceso tal vez que se da en esa pérdida auditiva? Dependiendo de la enfermedad te puede afectar uno o los dos oídos en mayor o menor gravedad cada uno de ellos. Se clasifican las diferentes pérdidas auditivas y dependiendo del grado de pérdida auditiva y si es bilateral o unilateral, también los tratamientos difieren. A veces nosotros queremos encasillar en que no escucha, pero en realidad detrás de un paciente que tiene un déficit auditivo tenemos cientos de enfermedades y cientos de estudios que también tenemos que tener en cuenta para realizarlos, no solamente los de la audición, sino etiológicamente, genéticamente, infectológicamente. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Lo que sí tiene que estar clarito es que si nosotros perdemos el tiempo en la detección de un paciente con hipoacusia, las alteraciones de su lenguaje van a ser difícilmente reemplazadas posteriormente. Bien, tenemos ya algunas consultas gracias a nuestros amigos en casa quienes se animan a realizar sus preguntas. Escríbanos al 720-63-589, un mensajito rapidito. Sabemos que en este momento ustedes están con varias actividades en casa, si no se animan a llamarnos, escríbanos un mensaje y realice sus preguntas. Es importante también poder resolver esas dudas que muchas veces tenemos y por supuesto, doctora Villayala les da la posibilidad de resolverlas a través del conocimiento de nuestros especialistas. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que mi hijo tiene pérdida auditiva, ¿podría recuperar la audición en algún momento? Nos dice, ¿y a través de qué tipo de tratamientos? Muchísimas gracias por realizar su pregunta. Ya. Entre las clasificaciones hay una que es etiológica, de dónde está esto, topográficamente podemos ver dónde está la lesión. Si es un problema de hipoacusia conductiva, hay tratamientos quirúrgicos, médicos, hay tratamientos que pueden hacer que recupere la audición. Si la hipoacusia es neurosensorial, si la parte neurológica se ha dañado, no hay tratamiento para hacer que recupere. Si el problema es bilateral, nos afecta la comunicación en el paciente, la protetización auditiva es terapéutica, es tratamiento. A veces decimos comprar un audífono no es tratamiento, sí es tratamiento.
¿ya? Pero eso tiene que valorarse dónde está la lesión, cuál es la lesión, cuánto es el grado de pérdida auditiva, si nos está afectando el lenguaje para hacer los tratamientos. O sea, la hipoacusia no se trata como una enfermedad, sino es la manifestación de alguna enfermedad que puede ser tratable con cirugías, con medicamentos o con prótesis auditiva. Siguiente consulta. Buen día, quisiera felicitarles por el programa y saber si es que un niño no escucha. Nos preguntan, ¿esto podría llegar a significar que él no va a hablar o podríamos identificar que tiene un problema de audición si es que no habla? Nos pregunta, por ejemplo, en el caso de un niño de 3 a 4 años. Muchísimas gracias por su consulta. Y ya, antes se utilizaba el término sordomudo, sordomudez, etcétera, etcétera, que ya se ha descartado hace muchos años. Pero eran personas que porque no escuchaban, no generaban, no tenían en el cerebro la formación de los fonemas, no podían hablar porque nunca escucharon, ¿ya? Esa se llama afemia cofótica. Entonces los pacientes con afemia cofótica ya inclusive por el avance de la ciencia tienen mecanismos de poder hablar o emitir sonidos pese a que no escuchan. Pero obviamente la primera elección es tratar de que escuchen, y hay tratamientos, implantes, cocleares, hay un montón de terapéuticas para hacer que un paciente escuche. Pero pese a eso, si no escucha y estos tratamientos no están al alcance o no son suficientemente buenos para hacer que el paciente recupere la audición, puede llegar a hablar un paciente que no escucha. Tenemos una lista de también algunos motivos que podrían ser o mitos o realidades de los que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, y uno que consideramos principal es la venta, tal vez se libre en muchos casos, de ese tipo de aparatitos que se supone podrían ayudarnos a medir la capacidad auditiva de nuestros niños, que incluso tal vez hemos visto en algunos centros o con algún médico, no estamos seguros de ello, pero cuán importante es que realmente realice este tipo de evaluación, doctor, un especialista. Es lo más importante. Hay muchas personas que piensan, me voy a comprar un aparatito, un autoemisor, unos potenciales voy a comprar, y cualquier persona me lo va a apretar unos botoncitos y automáticamente me va a decir cuánto escucha un paciente. No existe un instrumento en el mundo que pueda hacer eso, ¿ya? Cuando nosotros formamos a los profesionales, ellos están en la capacidad, primero, de escoger los estudios que sean necesarios de acuerdo a la edad, a lo que habíamos hablado, a las capacidades, si tienen problemas de retraso psicomotor, etcétera, etcétera, y se seleccionan un cúmulo de piezas como un rompecabezas, ¿ya? Y pongo esto, y con estas piezas, con las valoraciones suficientes hechas por las personas capacitadas para eso, recién podemos decir este paciente tiene un problema auditivo, tiene este porcentaje de audición, tiene este problema en la comunicación por el tema auditivo. Mientras uno piense que comprándose un aparatito y poniéndole al bebé en su oreja le va a salir si escucha, cuánto escucha, están muy equivocados. Entonces, yo quiero que quede claro hoy, tenemos que recurrir a los profesionales. Primero, que esté en condiciones de realizarse el estudio. ¿Ya? Pediatras, otorrinolaringólogos hacen una buena otoscopia, ven en qué condiciones está, tiene un médico de cabecera que va a guiar sobre los estudios a realizarse. Y las personas que realicen los estudios tienen que ser fonoaudiólogas o fonoaudiólogos capacitados para hacer eso. No una persona que se compre un aparatito y empiece a hacer barbaridades en los pacientes. Y nos tocan en la sociedad muchas denuncias de este tipo y da pena. Bien, esta recomendación es importante para todos nuestros amigos en casa. Vamos a empezar a hablar acerca de esos motivos que podrían o no producir, nos va a aclarar nuestro especialista, alguna pérdida de audición en nuestros niños. Por ejemplo, el que un niño haya nacido prematuro, doctor. Sí, es causa de hipoacusia, sí. Ahora, puede haber un problema de la prematuridad, no tener una buena audición, pero en el transcurso del tiempo, la maduración y los controles hacen que vaya escuchando mejor. ¿Ya? Pero no se puede descartar de que siendo prematura ya luego está subiendo de peso y no hacemos los controles, el seguimiento y la audición la dejemos de lado y después ya tengamos una niña aparentemente saludable, pero sí con el déficit auditivo. Es una causa de hipoacusia, la prematuridad. Es una recomendación también para nuestros amigos en casa. Entonces, la alta concentración de bilirrubina. Sí, exactamente. La hiperbilirrubinemia neonatal es una causa de hipoacusia y es una causa muy peligrosa del trastorno auditivo. Ahora, los grados leves de hiperbilirrubinemia neonatal son completamente reversibles, la audición vuelve a su normalidad en un gran porcentaje, pero las moderadas y las severas pueden dejar un déficit auditivo donde el paciente necesite luego prótesis auditivas para poder escuchar.
¿Se utilizan prótesis en caso de niños como un tratamiento, doctor? Sí. ¿Hay casos? Hay niños, por ejemplo, que nacen sin orejita. Tienen un solo pabellón y el otro no tiene la orejita y demás cosas. Lo que hay que hacer es medir la audición de la orejita, que aparentemente está sana, porque eso que se vea por fuera bien no nos dice que ese oído escuche. Sabemos que el otro está mal, entonces hay que hacer los estudios para la otra orejita. Ahora, hay niños que no tienen nada de audición, ya no tienen, o las dos orejitas no tienen, ¿no es cierto? Entonces esos tenemos que estimular ese cerebro para que pueda procesar el sonido. Entonces se protetiza por vía ósea acá para que empiece el cerebro a generar las áreas neurológicas suficientes para que reconozca el sonido. Ya en el transcurso del tiempo se valorará cuándo operar, cómo operar, qué tipo de cirugía se realizan y demás. Pero se puede protetizar desde recién nacidos. El implante coclear se hace lo más temprano posible. Implantar un niño de más de 6 años no sirve para nada. A veces ahí vemos con pena de que resulta que están operando niños con trastornos de hipoacusia severa, profunda, 7, 8 años, donde son prelocutivos, o sea, nunca les va a servir ese implante coclear, se hace un gasto insulso del dinero y someterse a una cirugía, no va. Hay que hacer una buena valoración. Claro, esa recomendación también es importante. ¿Problemas en el parto, doctor? Sí, cualquier trastorno que tengamos en el momento del parto, hipoxia neonatal, aspiración de líquido amniótico, que haya estado en una unidad de cuidados intensivos más de 48 horas, ya es un factor que tenemos que hacer estudios. La gran mayoría de estos pacientes que acabas de nombrar necesitamos emisiones acústicas transitorias, potenciales evocados de tronco cerebral y una evaluación auditiva por comportamiento o conductuales. O sea, estos 3 son mínimos los que necesitamos. A veces pensamos que le vamos a hacer o solamente potenciales o solamente autoemisiones acústicas y nos va a decir si está bien o no la audición, y no es así. No tenemos que evitar el hecho de que los profesionales que se han formado para hacer la medición tienen que participar en todo este proceso. Tengo una última consulta, vamos a dar lectura a continuación. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que el consumo de algún tipo de medicamentos desde pequeño que son recetados muchas veces por los pediatras podrían producir algún tipo de pérdida de audición en los pequeños, nos consultan. Muchísimas gracias por su pregunta. Esa es una linda pregunta. Eso nos va a dar paso a que los mismos pediatras no tengan el miedo de medir. Nace un bebé, tiene una infección seria y vamos a utilizar medicamentos que son conocidos ototóxicos. La micacina, por ejemplo, está con una sepsis neonatal, el niñito se va a morir si no recibe ciertos medicamentos. Y entre estos medicamentos sabemos que la micacina es ototóxico y puede dejar sordo a un paciente, pero es salvar su vida, ¿ya? Entonces van a utilizar, pero tenemos que medir la audición, tenemos que medir los efectos adversos. Existen pediatras, existen médicos que dicen, ay no, por ahí le sacamos y resulta que vamos a ver que le hemos dejado sordo al bebé y nos van a seguir un juicio. No es así. Esto es la vida sobre la función. Y eso tenemos que hablar con los papás. Tienen que saber que existe un riesgo al utilizar estos medicamentos de que podemos dañar la audición y que tenemos que hacer el seguimiento antes de la medicación, durante la medicación y después de la medicación. ¿Ya? O sea, ¿hemos salvado su vida? Sí. ¿Hemos podido producir daños en la audición? Sí. Pero no es que es culpa del médico, sino es un efecto iatrogénico para salvar la vida del bebé. Y después ya veremos las otras opciones para salvar la audición, para que escuche mejor y demás. Pero ya hemos salvado la vida del bebé. No es un error médico, es un efecto adverso que se espera con ciertos medicamentos. Esta aclaración es importante. Doctor, ya para ir cerrando con esta edición de Doctora Viayala, últimas recomendaciones para nuestros amigos y amigas en casa y dónde podemos encontrarlo. Recomendación, midan su audición. Háganse ustedes los exámenes de audición, midan la audición de sus hijos. Si tienen bebés, sepan cómo está escuchando, recurran a los profesionales que pueden hacer una buena valoración auditiva. Sepamos cuánto escuchamos, independientemente que tengamos o no problemas de salud. Recurran a los médicos, recurran a un otorrino, recurran a una fonoaudióloga y midamos. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Creo que en los teléfonos están de forma constante. En la clínica Mayo, de aquí de Orajes, estoy en las mañanas. Ah, ya, perfecto. ¿Esto en la 8 de Orajes? En la 9, ¿no? sí, en la C Mayo, sí, clínica Orajes. A la que conocemos como Arcoíris, mucho seguramente. Sí, cambió el nombre, ahora está como clínica C Mayo, clínica Orajes, sí. Ah, ya, perfecto. Para nuestros amigos en casa, entonces ahí pueden encontrarlo. Cualquier otra preguntita yo les envío, por supuesto, sus datos. Gracias, doctora. A ti.
Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Amigos, amigas, gracias por vernos, por escucharnos, por estar pendientes de este su espacio. Va a encontrar el programa más adelante y en unos minutos nada más en redes. Búsquenos como doctora Villal y Karen Ramírez Sánchez, periodista. Quiero comentarles que mañana tenemos un tema bastante interesante, esta vez sobre pareja con una de nuestras psicoanalistas. Vamos a estar hablando acerca de por qué muchas veces pensamos o creemos que los varones buscan a una pareja, a una esposa que sea similar a su mamá. Vamos a brindarles las respuestas mañana, 11 en punto de la mañana. Nos vemos. Un abrazo para todos.